Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Ashley Ozkan. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La famosa actriz turca Aslı Enver ha vivido momentos de angustia en los últimos días. Su esposo, Berkin Gökbudak, sufrió un inesperado infarto, lo que provocó el pánico en la familia. Enver, quien ha sido una de las actrices más queridas en Turquía gracias a su talento y carisma, compartió su doloroso testimonio sobre el difícil proceso que atravesaron. Un día de terror. El fatídico día comenzó como cualquier otro en la casa de la pareja. Aslı Enver y su esposo, Berkin, habían estado disfrutando de una tranquila mañana junto a su pequeña hija, Elay. Sin embargo, la calma se transformó en caos cuando Berkin comenzó a sentir un dolor opresivo en el pecho. Al principio pensó que era solo un malestar pasajero, explicó Enver, pero la situación se agravó rápidamente. Vi cómo su rostro cambiaba de color, cómo se tomaba el pecho con desesperación. Sus ojos me buscaron y en ese momento entendí que algo iba muy mal, relató con la voz entrecortada. Llamé a una ambulancia inmediatamente, pero en mi cabeza solo había un pensamiento: no puede ser, mi hija no puede quedarse sin su padre. La carrera contra el tiempo. Los minutos parecieron eternos mientras esperaban la llegada de los paramédicos. Asl trataba de mantener la calma por su hija, pero por dentro sentía que se desplomaba. Intenté mantenerme fuerte, pero en mi mente solo repetía una y otra vez que no podía perderlo, confesó. Finalmente, la ambulancia llegó y trasladaron a Berkin al hospital más cercano. En el trayecto, los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo. Recuerdo que tomé su mano y le dije que luchara, que no nos dejara. En ese momento me di cuenta de lo frágil que es la vida. Al llegar al hospital, Berkin fue ingresado de urgencia y los médicos confirmaron que había sufrido un infarto severo. La espera fue agónica para Asl, quien no podía evitar pensar en todas las posibilidades. Lo único que quería era escuchar a un doctor decirme que todo iba a estar bien. Un milagro médico. Después de varias horas en cirugía, los médicos salieron con noticias alentadoras. Nos dijeron que lo habían estabilizado, pero que los primeros días serían cruciales, explicó Asl. Fue un alivio enorme, pero todavía tenía miedo. No podía perderlo. Durante su recuperación, Berkin mostró una gran mejoría. Es un hombre fuerte, dijo Enver con una sonrisa. Cada día que pasaba, su energía volvía y yo me sentía más esperanzada. La actriz también compartió que este episodio cambió completamente su perspectiva sobre la vida. Me di cuenta de que nada es más importante que la salud y la familia. A veces nos preocupamos por cosas triviales, pero cuando enfrentas la posibilidad de perder a alguien que amas, todo lo demás pierde importancia. El apoyo incondicional de sus seguidores. Desde que la noticia se hizo pública, los fans de Aslı Enver han mostrado un inmenso apoyo a la actriz. En las redes sociales, miles de mensajes de cariño y buenos deseos inundaron su cuenta. Me sentí abrumada por tanto amor y apoyo. Gracias a todos los que nos enviaron mensajes y oraciones, expresó. Ahora, con su esposo en camino a una recuperación completa, Aslı Enver siente una profunda gratitud por la segunda oportunidad que la vida les ha dado. Valorar cada momento con los que amas es lo más importante. No sabemos qué nos depara el futuro, pero ahora más que nunca sé que debemos vivir con amor y gratitud. Después de la cirugía, la recuperación de Berkin Gökbudak no fue fácil. Aunque los médicos aseguraban que su estado era estable, Enver no podía evitar sentir una profunda ansiedad cada vez que lo veía conectado a máquinas y rodeado de médicos. Cada pitido del monitor cardíaco me hacía saltar. Cada vez que un médico entraba a la habitación, mi corazón se detenía por un segundo, confesó. Durante los primeros días en el hospital, Berkin apenas podía hablar. Estaba agotado y su cuerpo aún se recuperaba del impacto del infarto. Asl, sin embargo, nunca se separó de su lado. Le sujetaba la mano todas las noches, incluso cuando dormía.
No quería que se sintiera solo ni por un segundo. Los médicos advirtieron que el camino hacia la recuperación completa sería largo y que Berkin tendría que hacer cambios significativos en su estilo de vida. Nos dijeron que debía reducir el estrés, mejorar su alimentación y comenzar a hacer ejercicio moderado. Era difícil de asimilar, pero después de lo que pasamos, entendimos que esto era una segunda oportunidad, relató la actriz. Un nuevo estilo de vida. Decididos a darle prioridad a la salud, Ashley Berkin hicieron cambios radicales en su rutina diaria. Amber, quien siempre ha llevado una vida saludable, se convirtió en el mayor apoyo de su esposo en este proceso. Hemos cambiado completamente nuestra alimentación. Ahora comemos más frutas y verduras, evitamos la comida procesada y hemos incorporado caminatas diarias, explicó. Además, Berkin comenzó terapia psicológica para lidiar con el impacto emocional del infarto. Cuando te enfrentas a la muerte, cambia tu forma de ver la vida. Berkin se dio cuenta de que el estrés había jugado un papel importante en su condición y quiso trabajarlo con un especialista, comentó Amber. Por su parte, Ashley también encontró consuelo en la meditación y la gratitud. Cada mañana, antes de comenzar el día, agradezco que estamos juntos, que nuestra hija tiene a su padre y que podemos seguir adelante como familia. El impacto en la pequeña Eli. Uno de los mayores temores de Ashley durante esta crisis fue cómo afectaría a su hija, Eli. Aunque la pequeña es aún muy joven para comprender completamente la situación, Ashley Berkin hicieron todo lo posible por protegerla del estrés. Cuando volví del hospital la primera noche, después de dejar a Berkin en cuidados intensivos, miré a nuestra hija dormida y rompí en llanto. No podía dejar de pensar, ¿y si hubiera crecido sin su padre? Esa idea me atormentó durante días, confesó la actriz. Ahora que Berkin está en casa y en proceso de recuperación, la pareja intenta mantener una atmósfera positiva para su hija. Ella no entiende completamente lo que pasó, pero siento que sabe que algo cambió. Ahora es más apegada a su papá, como si supiera que estuvo en peligro y no quiere soltarlo. El apoyo de la industria y los fans. Desde que se supo la noticia del infarto de Berkin, compañeros de la industria del entretenimiento y miles de seguidores han mostrado su apoyo a Amber y su familia. Actrices como Demet Özdemir, Sarina Isarkaya y Fariye Evcen enviaron mensajes de ánimo, mientras que los fans de la actriz llenaron las redes sociales con palabras de aliento. Me sorprendió la cantidad de personas que se preocuparon por nosotros. Recibimos mensajes de todas partes del mundo, de gente que ni siquiera conocemos pero que nos mandaba su amor y oraciones. Fue muy conmovedor, expresó Amber. Este apoyo ha sido una gran fuente de fortaleza para la pareja. Saber que tantas personas nos desean lo mejor nos ha dado aún más motivos para seguir adelante con optimismo, dijo la actriz. Lecciones de vida y un futuro brillante. Este episodio ha dejado una profunda huella en la vida de Ashley Berkin, pero también ha reforzado su amor y su compromiso como familia. Ahora apreciamos cada día como un regalo. Nos hemos prometido nunca dar por sentado el tiempo que tenemos juntos, afirmó Amber. Además, la actriz aseguró que esta experiencia la ha hecho reflexionar sobre la importancia de la salud mental y física. A veces vivimos tan apresurados, tan enfocados en nuestras carreras o en problemas triviales, que olvidamos lo más importante, nuestra salud y nuestra familia. En cuanto a su carrera, Amber aseguró que, aunque volverá a la actuación pronto, por ahora su prioridad es su familia. Amo mi trabajo, pero después de lo que hemos pasado, quiero tomarme un tiempo para estar con mi esposo y mi hija. Ya habrá tiempo para proyectos, pero la vida no nos da segundas oportunidades tan fácilmente, y quiero aprovechar esta al máximo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.